Para trabajar con pases de render y trabajar con una ilustración como base, pues obviamente vamos a tener que trabajar tomando en cuenta que tiene que haber una cámara sobre el ambiente. Vamos a crear una cámara a partir del menú Create, una cámara normal, libre. La cámara la ubicamos en el área de trabajo, como ya hemos visto anteriormente, y la vamos a posicionar con respecto a lo que va a ser el plano de construcción. Aquí en el otro lado colocamos la visual de la cámara y vamos a trabajar, digamos que en términos generales, la ubicación de la cámara con respecto al plano de partida. Como pueden ver, el plano base, la rejilla como tal de posición. La cámara se encuentra entonces demasiado, digamos que lejana, y lo que vamos a hacer es tratar de reubicarla para que esté cercana a nuestro plano de imagen como tal. La reposicionamos, la ubicamos en puntos absolutos en el centro del mapa y ya vemos la ubicación de la cámara en proporción como tal. Aquí lo que vamos a hacer de entrada es tratar de ubicar la visual de la cámara. Miramos que tenemos la línea de horizonte ya colocada y vamos a tratar de ubicar la rejilla como un punto de referencia con respecto a lo que estamos viendo en la cámara. Ahora en la cámara lo que vamos a hacer es colocar el plano de imagen como se habían colocado para los modelados. Ubicamos la ilustración que va a ser nuestro punto de referencia y le damos OK. Ahí vemos que existe entonces una posición del punto de referencia. Cambiamos la relación de la imagen para tenerla a 1280 por 720, que es como está la imagen de entrada, y vemos que ya se ve la ubicación como tal del objeto. Ahora, lo que tenemos que hacer es rotar la cámara de manera que la rejilla se ubique con alguno de los planos de piso. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tratar de rotar la retícula para que, digamos, se acomode, en este caso, por ejemplo, al plano del andén, que es el que vamos a tener de referencia, donde se va a soportar el personaje, que es nuestro primer punto de partida. Aquí, por ejemplo, vemos que se pueden rotar digamos que las ubicaciones X, Y, Z de la cámara para empezar a ubicarla con respecto a cómo necesitamos nosotros tener algún punto de referencia en términos de lo que es el plano de imagen. Ya vamos viendo que se puede darle un punto de referencia al plano y vamos cambiando rotaciones de manera que nos vayan dando un punto de construcción equiparable al que se logra con las curvas de referencia. Aquí ya vamos cogiendo algunos de los componentes, vamos ubicándonos con respecto a lo que sería un proceso de paralelaje entre la curva de la base de la guía con lo que sería la curva en este caso la guía de la ilustración. Ahí vamos viendo que hay que hacer un proceso, digamos que recurrente, de estabilidad, de rotar en un eje o en otro. Podríamos cambiar también, aquí estamos trabajando con los ejes del mundo, podríamos trabajar con los ejes de la cámara para poder hacer, digamos que una rotación más puntual si se desea. Si la ilustración es muy compleja, tiene un gran angular, pues obviamente toca tomar en cuenta eso también dentro del lente que se va a utilizar, que no sea el lente común de 35 milímetros, sino otros lentes para poder determinar cuál va a ser la angulación de las verticales en un caso determinado. Esas angulaciones lo que van a hacer es permitir modificar las paredes, pero el piso debe tratar de mantenerse lo más soportado posible para poder generar, en este caso, una caminata del personaje sobre lo que es el área de la retícula. Aquí vamos, digamos que reposicionando algunos aspectos. Vemos que en el andén ya hay una coincidencia, falta terminar de, digamos que derrotar algunas cosas con respecto a lo que es la base de la pared. Digamos aquí ya fue un poco demasiado. Hacemos una retroalimentación y vemos que ya logramos un punto de referenciación parecido al que se requiere para construir la convergencia entre el andén y la pared. Ahí llegamos como a la ubicación clara. Ya tenemos bien referenciados los dos ángulos, en este caso el de la base del andén y el de la base de la pared que sobresale. Esos dos puntos de referencia nos van a permitir tener la ubicación de la construcción, digamos que de sólidos, que sean los que generen los volúmenes y que posteriormente vamos a utilizar como referencia en el proceso de generación de los renders. Entonces miren que aquí podemos crear ya objetos sobre lo que es la retícula con punto de partida, y ese punto de partida de la retícula, miren que ya nos va dando
una ubicación de objeto. Obviamente hay que posicionarlo, como vemos la pared todavía falta un poco de construcción. Esos elementos se pueden modificar a través de los vértices superiores, pero por el momento digamos que si nosotros tratamos de arreglar, pues obviamente va a desacomodar ciertos aspectos de la construcción que van a ser, digamos que difíciles de posicionar. Entonces en este caso el plano de imagen es más importante que lo que serían las paredes, porque al desubicarlo pues obviamente se genera un cambio en la, digamos que la perspectiva que estamos tratando de localizar. Aquí ya tenemos una ubicación de los elementos, el punto de referencia, reposicionamos otra vez en el punto inicial a nuestro objeto, y pues obviamente tenemos ya aquí una construcción de partida. Vamos a cambiar a polígono editable, y como vamos a ver, nosotros podemos, primero que nada vamos a tratar de duplicar dicho objeto. Aquí lo tenemos de referencia, podemos tratar de duplicarlo. ¿Para qué? Para poder generar las otras paredes y los pisos por lo menos de manera inicial. Aquí lo vamos a posicionar, copiamos y ya tenemos la segunda pared, que para términos digamos que de referencia ya permite generar una ubicación. Ahorita sigue lo que sería el andén, que obviamente también tiene que verse con duplicar al objeto, y lo que sería la caja como tal. Entonces, esos puntos de referencia nos van a permitir es trabajar en términos de lo que es la relación del piso. Entonces aquí por ejemplo vamos a hacer es el piso lo vamos a hacer a partir de una base hacia abajo, el andén, vamos a tirar hacia abajo para que digamos no tengamos que luchar con el posicionamiento en snap. Ahora lo que hacemos es escalarlo, lo convertimos en polígono editable y podemos ya modificar algunos elementos de los vértices, por ejemplo los vértices de las esquinas, para que ya coincidan. Como ya tenemos un punto de partida que son las paredes, podemos hacer que los vértices de las esquinas coincidan, en este caso, con lo que sería la posición de este punto de la diagonal, como tal, por ejemplo. Entonces vemos que digamos ya podemos generar los procesos de trabajo con cada uno de los objetos, modificarlos, aunque lo ideal es tratar de que el piso esté lo menos movido posible para que de una u otra manera puedan los personajes ubicarse fácilmente sobre esa área. Es preferible cambiar las verticales que ascienden del piso hacia arriba, mover lo que son dichas paredes para adecuarlas a la ubicación digamos que de la imagen. Aunque de primera instancia nosotros lo único que necesitamos por el momento es solamente un ambiente muy genérico, con los elementos como deben estar ubicados finales, ¿cierto? Una aproximación muy, digamos que geometrizada, solamente para poder generar las sombras y el reflejo de las sombras del personaje sobre estos objetos. En este caso la caja es un poco más elaborada porque obviamente hay unas alas, unas aletas que se abren y que van a permitir que el personaje esté donde tiene que estar. Aquí colocamos nuevamente el plano de imagen y vemos cómo está ubicado adecuadamente a la construcción del modelo. De esa manera pues no hay variaciones, no hay modificaciones, ni hay problemáticas en términos de lo que son los resultados visuales como tal. Y digamos que no pesa tanto en términos de desarrollo, porque no hay que texturizar, no hay que iluminar ni renderizar propiamente el ambiente. Vemos que hay un render básico. Ese render básico nos está mostrando lo que se visualiza con los objetos geométricos que creamos. Esta es la iluminación que se genera con la luz que le colocamos. Obviamente no sirve este render en términos generales, solamente es un render de previsualización. Nosotros vamos a obtener otros resultados diferentes en términos de lo que es la imagen y de la construcción de la imagen que se quiere lograr. Vemos que tiene los materiales con el tratamiento de bordes de Mental Ray. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar, digamos que al personaje dentro de este ambiente. Entonces por capas tenemos separado lo que son las geometrías del personaje. Vamos a remover la imagen de fondo, pues ya no la necesitamos y solamente sería un estorbo en términos de pesos. Activamos la geometría donde tiene el personaje, tenemos el fondo y tenemos en este momento lo que serían las geometrías.
La iluminación también está pegada a la geometría. La iluminación debe mantenerse constante, no debe ocultarse en ningún momento porque es la que le va a dar la clave lumínica a todo el contexto. Entonces lo que son las cámaras y la iluminación deben estar en una sola capa, que puede ser una capa de luces o en la capa por defecto. Ahí sí es ocultable el resto sin ningún problema. Ahora tenemos ya la luz y el objeto del fondo por separado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es renderizar como primera etapa lo que sería el objeto general. Aquí vamos a realizar un pequeño render que va a mostrar la integración del personaje con el fondo de una manera, digamos, amplia en cuanto a colores, en cuanto a la iluminación, en cuanto al ambiente. Ya el personaje tiene unas texturas colocadas de partida. Como podemos ver acá ya en este momento. Y pues obviamente nos va a dar ya una estética de entrada que nos va a funcionar con, digamos, que menor peso. Como vemos, se demora mucho el render porque tiene que coger también los fondos, y eso, digamos, que va a ser problemático en términos de texturización. Si tuviera materiales que texturizar, colores, brillos, pues se demoraría muchísimo más. Aquí el personaje también tiene una animación pequeña. Y vemos que el impacto de la sombra sobre los objetos de fondo es visible. Entonces tenemos que tener claro que eso hay que exportarlo por separado para poder generar unos desarrollos diferentes y que obviamente ellos estén, digamos, que amarrados en una totalidad que facilite al espectador percibir la naturaleza de dicho impacto, que no se vea extraño, que no se vea salido, digamos, por decirlo así, de contexto. Como ven, en las características de Mental Ray no tenemos unos valores muy altos. Estamos trabajando en Draft, el Final Gather, para que no genere demasiado peso. Entre más alto estén las Image Precision y el Final Gather, pues va a haber mucho más tiempo de render como tal. Obviamente también baja la calidad de la manera en que nosotros le bajemos a estas características. Entonces depende mucho de esos elementos lo que vayamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es ocultar, por ejemplo, algunos objetos para mantener al personaje activo. Entonces digamos que los controles nosotros vamos a ver hasta qué fotograma llega. Entonces vamos a renderizar más o menos al fotograma 38, 40. Básicamente sería un poco más de segundo y medio de animación. Y lo que vamos a hacer es, en este caso, ocultar los controles, y el render que vayamos a hacer tiene que estar visualizado primero desde el setup. Vamos a configurar nuestro render de setup para poder exportar por partes. Aquí tenemos single frame, entonces vamos a activar un segmento de 1 a 40. Vamos a ver la vista, en este caso la vista que se activa, que en este caso sería la que acabamos de visualizar. El HD, la imagen es a 1280 x 720, que es HD 720. Desactivamos lo que es el fondo. Y así como yo puedo mandar render desde el render setup para que quede aislado solo el personaje con la luz y la cámara, yo también puedo mandarlo desde una opción que se llama back render. Y el back render lo que me permite también es configurar ubicación, el seteo de los elementos y dónde vamos a ir. Entonces vamos al menú rendering, back render, añadimos en este caso pues el trabajo que sería la vista activa en add en la parte superior, hacemos que se vincule el trabajo al paquete de render en segunda capa. Podemos cambiar los valores en este punto también de lo que es el tiempo, la cantidad, del rango a renderizar y el tamaño, el nombre del trabajo. En este caso pues podemos darle cualquier nombre, y el output, en este caso es donde va a ser grabado la secuencia de imágenes. En este caso, como vamos a trabajar por ejemplo con un objeto, vamos a colocarle diferentes nombres a las capas de render que tienen que ir con respecto a lo que es cada una de las características. Vamos a ver qué cámara se renderiza, porque ahí puede haber diferentes cámaras en el ambiente, y lo que vamos a hacer es ubicarle un nombre, un tipo de formato, en este caso PNG. Dentro de la carpeta que tenemos determinada le damos un nombre. Por defecto pueden ir las características en este momento. Le damos un nombre, en este caso, por ejemplo, Pit Diffuse, que es la capa de materiales difusos o texturas.
le damos OK, le decimos render. Él va a empezar a renderizar los 40 fotogramas de una vez. Entonces, como vemos aquí, empieza a hacer un proceso de renderizado. Como está el personaje solo relativamente rápido ese render y como no tiene materiales muy complejos, pues el render tampoco demora demasiado. Estamos hablando de un promedio de unos 10 segundos como tal. Entonces va generando todo el proceso. Como vemos que termina ya todo el render, tenemos ya el render finalizado. Miramos, están los 40 fotogramas. Entonces podemos ver cómo funciona el movimiento, en este caso del personaje, fotograma a fotograma. De esta manera, pues digamos que ya tenemos toda la secuencia generada. Lo que vamos a hacer entonces es ir a hacer lo que sería el pase de sombras, pases de oclusión de ambiente y poder trabajar de esa manera. Entonces vamos a crear una serie de carpetas que tienen que en el pase, digamos que en este caso los nombres de los objetos. Aquí nos permite cambiar porque tiene la vinculación todavía desde el proyecto. Vamos a crear entonces las otras carpetas que serían para las oclusiones de ambiente, que la oclusión de ambiente es un tipo de pase de render que permite generar unas gradaciones de tono entre los puntos claros y oscuros a través de variaciones de grises. Entonces va a permitir generar un poco más de contraste en términos de lo que va a ser el resultado final y darle un poco más, digamos que de profundidad a los tonos y a los volúmenes ya en la postproducción. Un pase de sombras general, que es donde va a tener las ubicaciones del personaje sobre el espacio y que nos va a permitir tener ese tipo de resultado. Entonces tenemos básicamente 4 pases por ahora. Vamos a intentar hacer el cambio a diffuse. Sigue vinculado, entonces ahorita hacemos el cambio posteriormente. Esos 4 pases de render, entonces vamos a generar ahorita lo siguiente. Vamos a tener esas carpetas como origen de la información, de donde va a guardar toda la información, y lo que vamos a hacer ahorita es, en este caso, tenemos el personaje, lo seleccionamos, botón derecho, Object Properties, y vamos a cambiar que no sea visible en cámara, pero que mantenga las sombras, que reciba y proyecte sombras. ¿Eso qué significa? Que él va a ser como una especie de fantasma dentro del mundo. Él va a permitir que se genere, en este caso digamos que la visualización sobre lo que es el ambiente. Vamos a regenerar, en este caso por ejemplo la geometría, y vamos a ver que tiene la posibilidad de no generar sombras. Necesitamos que se proyecten las sombras del personaje, pero que los objetos no generen sombras, pero que se mantenga visible en cámara. De esta manera, combinando ambas características, vamos a poder tener un personaje que camina por el espacio pero que no se renderice, pero a la vez vamos a tener un ambiente que recibe sombras pero que no las genera. Vamos a desactivar el contorno porque no necesitamos que el contorno se visualice, sino que genere una imagen en donde ya solamente vamos a ver tonos de gris, que son las sombras generadas de manera muy profunda desde el personaje hacia los objetos y muy tenues en los objetos, que posteriormente a través de corrección de niveles vamos a eliminar por completo y queda solamente la sombra del personaje. Entonces, como vemos, el personaje no se renderiza en pantalla, solamente su sombra proyectada para que pueda generarse, obviamente, digamos que por decirlo así, el desarrollo del objeto. Aquí vemos que no aparece sino el personaje, no tiene su configuración de sólidos como tal. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es configurar el pase de render con respecto a eso. Nosotros vamos a darle ahorita una ubicación, Object Property, nosotros podemos sacar por aparte que sea visible en cámara. Si nosotros activamos esto y hacemos un render, vemos que por ejemplo no se puede generar nada porque no existe dónde soportarlo en este caso. O sea, el render daría la opción, por decirlo así, está generando toda la revisualización de los objetos, pero como no son visibles en cámara, no genera nada en el área. Y si lo vemos en el canal alfa, pues por el momento no existe realmente ningún soporte frente a eso. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente activamos las opciones de render del objeto, en este caso de todo el fondo, lo seleccionado, que sea visible en cámara y que reciba sombras, pero que no las genere. Entonces de esa manera va a permitir que se visualicen dichas sombras, que sean las que vamos a utilizar como punto de partida para lo que va a ser el objeto y que no sea renderizarle sus propias sombras. Vamos a configurar el setup. Nuevamente tenemos que configurar el hecho de que vaya, en este caso en la pestaña Common, que vaya del fotograma 0 al fotograma 40. Que esté el tamaño adecuado, 1280 x 720. Que tenga la salida hacia nosotros necesitamos, en este caso sería las sombras de Pit en PNG.
le colocamos un nombre. Obviamente la idea es identificar bien esos nombres para que cuando se suban al programa de After Effects no tengan ningún problema en términos de lo que es la visualización. Decimos OK, generamos en este caso el render, lo podemos generar desde Render Setup como pueden ver, y va a hacer exactamente el mismo proceso. Va a mandar todo el paquete de render igual que se hace por el back render. Entonces empieza a hacer un proceso de trabajo con el render. Aquí vemos por ejemplo que hay un inconveniente, algo está generándose extraño en términos del render. Verificamos el manejo de las opciones. Como vemos no estaba activo visible en cámara, entonces no va a pasar digamos nada en términos visuales, y volvemos, vamos a ir también al back render de la misma manera. Simplemente generamos el proyecto, ubicamos bien la configuración como está planteada y le decimos render. Genera el paquete de render. Entonces lo que va a hacer es renderizar el fondo completo, pero en este caso como no tiene textura sino que solamente va a ser grises y las sombras, pues obviamente nos vamos a ahorrar un montón de trabajo. Es necesario aclarar que cuando las sombras se estén generando, los materiales del fondo ya no son la textura, sino que tienen que ser un material blanco plano o un color neutro que se le asigne a todos los objetos de fondo. Una vez finaliza todo el proceso de render, que puede ser perfectamente, en este caso estamos viendo que son unos 5 a 10 segundos por fotograma, vamos a ver los materiales. Tenemos digamos que la construcción de una serie de materiales. Vamos a generar un material. Vamos a abrir el Compact Material Editor. En un material de los que tiene por defecto vamos a crear un material que se llama el Ambient Occlusion. Bueno, les decía, el Ambient Occlusion genera variaciones. Vamos a ir a asignarle entonces un material Mental Ray. OK, y en Surface hacemos clic en el mapa y ubicamos una opción que se llama Ambient Reflective Occlusion. Lo seleccionamos y tenemos aquí la posibilidad de manejar diferentes tipos de sampleos, el tamaño y la cantidad de variaciones que va a tener, y lo que va a hacer la definición y la distancia de ese proceso. Entonces vamos a trabajar, vamos a eliminar, vamos a activar para que sea un fotograma solo, y lo que vamos a hacer es arrastrar en el setup, en este caso en la pestaña del setup, a lo que es el material override. Entonces lo que va a permitir es generar un proceso de renderizado con el Ambient Occlusion que genera puntos de sombra y puntos de luz, pero vemos que todavía está muy corto el nivel de extensión. Entonces lo minimizamos. Ese material override está dentro de la pestaña Processing del Render Setup y lo vinculamos directamente. Entonces vamos a activar todas las opciones, seleccionamos todos los objetos, en este caso toda la geometría, la desactivamos las opciones de propiedades, que sea visible en cámara y que genere sombras, etc. Cuando capturamos un render de todos los objetos visibles, vemos que pues la iluminación está muy saturada, no hay puntos de definición claros, como si hubiese una especie de halo de luz blanca sobre todo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la máxima distancia. Vamos a cambiar una distancia más grande. Eso depende del tamaño del objeto, depende de la iluminación. Uno tiene que ir calculando y haciendo digamos que refinamiento de esas variaciones. Ya vemos que hay elementos que ya empiezan a rescatarse, pequeños detalles, pero vemos que todavía se ve muy insinuado, como si tuviera una luz saturada. Vamos a subir bastante, haciendo diferentes variaciones para poder ver en qué punto digamos que se recuperan los volúmenes y se tiene una capa de contraste que facilite dicho proceso. El objetivo de estos pases de render es mejorar la calidad del render final, como vamos a ver en After Effects, y que obviamente nos genere un desarrollo mucho más rentable en términos de lo que es la imagen, mucho más atractivo. Vamos cambiando la máxima distancia bastante, aquí estamos subiendo a 100. Como pueden ver, va ampliando el punto desde donde se origina la iluminación hasta donde va a llegar la sombra. Entonces cambia mucho ese concepto. Vamos a hacer variaciones constantes. Hay que hacer varias pruebas antes, digamos, que de lanzarse al proceso de trabajo. Vamos a subir también el sprite. Subimos más
la distancia máxima y ya vemos que pues, se generan sombras, volúmenes que definen dónde están los objetos, la relación de estos con los otros objetos que tienen al lado, y ya tenemos un buen, digamos que, enfoque de lo que es el final de dicha característica del Ambient Occlusion. Generamos entonces el render de Ambient Occlusion, una pestaña Common, cambiamos el origen, en este caso volvemos de 1 a 40 y buscamos que se guarde en alguna carpeta, en este caso el Ambient Occlusion, que sería el general. También hay que hacer un Ambient Occlusion para el personaje, entonces se sacan en dos pasones, uno que sería solamente el personaje puntual, y otro que sería, digamos por decirlo así, el fondo. Entonces activamos el fondo, mandamos por separado el Ambient Occlusion del personaje. Como vemos, se demora relativamente poco. Y una vez termina eso, hacemos el Ambient Occlusion, pero de todos, activando el hecho de que el personaje esté en pantalla, pero que no esté visible en cámara. Volvemos a Object Properties, visible en cámara lo desactivamos, activamos el fondo y mandamos el render. Ya en este caso, de render general de Ambient Occlusion. Se envía el render y pues ya es un render general de toda la iluminación. En donde se ve cómo se soportan los pies del personaje y el impacto que tiene de sombras frente al resto de los objetos.